Bienvenidos al documental La práctica docente desde la mirada del estudiante normalista. Aquí hablaremos sobre cómo un normalista vive sus primeras aproximaciones a la práctica escolar. Aquí presente está mi compañero Cristian, Emiliano, Víctor, Martín, Avi, Cintia y yo, Tere. Al iniciar nuestra formación en la escuela normal, uno de los aspectos más importantes que hay que aprender es la práctica docente. A través de ella se puede comprender que ser docente no solo implica aprender una teoría, sino enfrentarse a realidades diversas dentro del aula. En este documental compartiremos nuestra experiencia y reflexión sobre la práctica docente desde la perspectiva de los estudiantes normalistas. Y según lo que hemos aprendido, la práctica docente nos permite vivir un aprendizaje situado, porque nos acerca a contextos reales donde cada escuela tiene diferentes maneras de convivir y cada alumno tiene un contexto diferente. Entonces, al observar y participar en las aulas, nos damos cuenta de que el trabajo del maestro debe adaptarse a las necesidades de los alumnos, también al contexto de la escuela y de su comunidad. Bueno, pues hablando del aprendizaje situado, nos ayuda a que seamos más flexibles y más sensibles con respecto a la educación de los alumnos, ya que en las jornadas de observaciones lo que pudimos observar fue que los maestros siempre adaptaban las actividades dependiendo de las condiciones o del aprendizaje del alumno, ya sea lento o rápido, iban a su ritmo. Obviamente no trataban de no dejar a nadie atrás, por lo que siempre adaptaban las actividades dependiendo de su contexto o de lo que ellos sabían. Bueno, yo también quisiera aportar de que el aprendizaje no solo ocurre en la cabeza, sino que también ocurre con las experiencias que hay en el entorno. Un ejemplo de esto fue de mi jornada de observación en el contexto urbano, que fue en Vanegas, en la Escuela de Héroes de Nacosari. Aquí los alumnos estaban en una clase con un libro que se llama Saberes y Pensamiento Científico. Aquí la maestra como actividad les había encargado germinar una semilla de frijol. Esto para que fueran viendo el crecimiento de la semilla y sus cambios, de si crecía. A lo que quiero llegar con esto es que también los alumnos necesitan interactuar y ver cómo suceden las cosas para que puedan aprender. Ahora que hablan de esto, yo también de lo que me percaté es de que la escuela no trabaja de manera aislada nada más, sino que también trabaja en conjunto con los padres, con los padres de familia, con la comunidad y pues obviamente con los maestros. Pero esto se maneja más que nada de manera conjunta y no solo son los maestros como algunos padres piensan, porque hay varios padres de familia que hasta la fecha le echan toda la culpa a los padres de familia de que sus hijos no aprenden, pero esto no es así porque es un trabajo en conjunto. Por ejemplo, en mi jornada de observaciones de la Huasteca, la maestra nos dijo que a finales de los proyectos trabajan de manera colaborativa con los padres. Complementando un poco lo que dices, yo en mi práctica, mis observaciones en la Huasteca, me pude dar cuenta de que en la comunidad los padres eran muy participativos en la escuela. Al llegar, lo primero que vimos fue que tenían decorado toda la escuela. Los salones estaban totalmente decorados, había mucho material extra para los niños, para trabajar, y creo que eso se logra cuando hay una gran comunicación entre escuela y la comunidad. Bueno, ahorita que dices eso, también a mí en la jornada de observación de contexto indígena en la Huasteca, esta era una escuela unitaria, por lo cual solo había una maestra y la maestra también la hacía de directora. Me comentó que intentó que los padres de familia se acercaran y se interesaran más por la educación de sus hijos. Dice que para este punto ya todos los padres de familia le preguntaban a la maestra si le hacía falta algún material, si ocupaba algo para algún convivio que los niños necesitaran y cosas así. Bueno, otro punto que quiero tocar es sobre la práctica docente, que también nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la interculturalidad. En las escuelas existen una gran diversidad cultural, social y de aprendizaje, y como futuros docentes debemos reconocerla y atenderla desde una visión. A lo que acaba de decir mi compañera, yo quisiera decir mi experiencia como ejemplo. Aquí mi compañera Cintia y yo fuimos a Vanegas a hacer las primeras observaciones. Nos tocó el salón de segundo A y aquí había un niño que mostraba signos de hiperactividad.
por lo cual era un niño que no podía estar sentado en su lugar, no ponía atención en clases, a lo mejor hacía las actividades, pero se distraía muy fácilmente y distraía a sus compañeros. Y la maestra nos decía que un equipo de aquí de Cedral de Astronomía fue a visitarlos hasta Vanegas y les fueron a hablar sobre el tema de la luna y los planetas. Y este niño, hasta a ella se le hizo muy raro que puso atención en todo y participaba en todo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que es muy importante poner temas de interés de los niños, no porque tengan hiperactividad o tengan autismo, por ejemplo. No significa que no sean capaces de poner atención, sino que simplemente hay que adaptar las actividades a su interés para que se sientan incluidos. Bueno, un ejemplo más de este tema es cuando me tocó ir a observar a la escuela Margarita Maza de Juárez. Hubo un grupo de tercer grado que fue separado de su grupo principal. Esto porque eran 11 niños que tenían problemas de lectura y escritura. Entonces, uno de esos maestros hizo ese grupo enfocado para solamente darles clases de lectura y escritura para que aprendieran, ya que sus demás compañeros pues iban más avanzados que ellos por estos problemas. Otra de las situaciones que me tocó vivir a mí fue en nuestras observaciones de la Huasteca, que la maestra nos comentó que en el salón habían 2 niños con autismo y uno de esos también tenía TDAH. Entonces, pues sí, no les discriminaba por sus trastornos. A pesar de esas dificultades que presentaban los niños, la maestra hacía lo posible por ayudarlos. Varias veces después de su horario habitual, se quedaba 1 o 2 horas ayudándole a trabajar al niño más rezagado, que era el que tenía autismo y TDAH. Entonces eso es como para no discriminarlo y que se rezague él mismo. Bueno, y ahorita que estamos tocando el tema de la inclusión, a mí me gustaría hablar sobre una experiencia que viví en la Huasteca. En el salón que a mí me tocó observar había una niña con enanismo. La maestra me contó en confianza que a veces no sabía cómo tratar a la niña, y pienso yo que a veces estamos tan acostumbrados a no saber cómo tratar a la gente con diferentes capacidades. Recalcando otro punto, les puedo decir que durante nuestro acercamiento a la práctica docente identificamos diversas problemáticas como la desigualdad educativa, la diversidad cultural, la inclusión y los retos en la relación entre la escuela y la comunidad. Yo como ejemplo de esto les quería platicar sobre una experiencia que también viví en el contexto urbano, sobre una niña que ella tuviera un caso de abandono. Su mamá la abandonó a ella y a su hermana y ahora estaban a cargo de su tía, por lo cual ella tenía muchos problemas en la escuela. También era una niña que no ponía atención, se distraía muy fácil, y siento que esto también se debía a los problemas que tenía en casa. La maestra me comentaba que había veces que la niña ni siquiera le echaban lonche, por lo cual ahí en la escuela todas las maestras se ponían de acuerdo para comprar fruta y ofrecerle a los niños que sufrían de estas situaciones. Bueno, yo creo que este tipo de problemática se vive más en contextos urbanos porque al ser lugares más grandes pues tienen muchas variables en este tipo de problemas. O sea, al haber gente que viene de muchos lugares o colonias, pues hay una mayor incidencia de bullying y de todas esas situaciones. Más que nada por la diferencia, bueno, no la diferencia, sino la diversidad que hay en las escuelas. O sea, hay muchos tipos de personas, etnias o tradiciones diferentes, y entonces ahí se da más ese tipo de problemas sobre bullying o sobre abuso. Bueno, pues para complementar este punto, tenemos una entrevista a una alumna de 7º semestre de la escuela normal, en donde como ellos ya tienen un poquito más de práctica en esto, ellos nos platicarán experiencias que han pasado en sus prácticas. Hola, buen día. El día de hoy nos encontramos con Judita Monserrat Flores, alumna de 7º semestre en la escuela normal Amina Madera Lauterio, quien el día de hoy nos dará una entrevista. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? El día de hoy me encuentro muy bien. Bueno, como primera pregunta, antes de llegar a la escuela de práctica, ¿cómo imaginabas que sería la interacción con los alumnos y el control del grupo, y cómo fue en realidad? La primera vez que llegué a una escuela de práctica, en realidad no tenía muchas cosas en mente.
simplemente era más que nada ese miedo de es la primera vez que voy a una escuela y me están mandando, yo decía, me están mandando y yo no sé nada, o sea, yo no tengo idea de nada. Entonces, principalmente dije, ¿cómo voy a acercar a los alumnos? ¿Cómo voy a hacer yo para lograr tener confianza con los niños? Yo creí que iba a ser algo súper difícil, pero ya estando ahí te das cuenta de que es algo tan natural. Los niños son seres tan fáciles de conocer, tan moldeables, tan fáciles de llegar con ellos. Entonces en realidad fue algo muy muy fácil lograr tener una conexión con ellos. Como siguiente pregunta, ¿qué aprendiste de la forma de enseñar del maestro titular? Aprendí muchas cosas, porque era la primera vez que estaba en un grupo, como lo comenté. Entonces aprendí principalmente, creo que fue lo que más se me quedó, cómo los niños aprenden mediante el juego. Que no necesitas seguir fielmente lo que te dice un libro o seguir tan recto lo que te cuentan, sino que los niños pueden aprender a través del juego. Entonces a mí me sorprendió mucho porque yo vengo ya hace mucho tiempo que estudié la primaria, entonces la manera en la que ellos estaban aprendiendo a como yo la aprendí era muy muy diferente. ¿Cuál fue tu percepción sobre la relación entre el maestro titular, los padres de familia y el aprendizaje de los niños? La relación que los docentes titulares tienen con los padres de familia no es la misma en todos los casos. Entonces, obviamente hay casos en donde hacen un gran equipo. Para que el niño aprenda es un trabajo en equipo enorme, no nada más entre el docente titular y el niño, sino también los padres de familia toman un papel fundamental en eso. Entonces, no en todos los casos es lo mismo, no en todos los casos los niños reciben la misma atención en casa. Entonces, me di cuenta de que hay unos niños que saben más y aprenden más porque reciben más apoyo. Y hay casos en donde pues no. Entonces se notó, hay mucha diversidad en todo, no sabemos lo que se está viviendo en casita, entonces hay mucha diversidad, hay muchos casos, todo es muy diferente. ¿Cómo has visto implementada la inclusión en tus prácticas? En mis prácticas principalmente lo que me gusta hacer para que los niños sepan que estamos en un espacio en donde estamos aprendiendo todos al mismo tiempo. Siempre les dejo en claro que no todos aprendemos de la misma manera, que existen ritmos diferentes y no nada más a los que no quieren integrarse, sino también a los que saben que tienen un buen lugar ahí. Tenemos que enseñarles que, ok, tú sabes mucho, pero hay gente que no. Hay niños que van a batallar un poquito mal y no está mal, porque todos tenemos un ritmo y espacio. Tenemos que motivar a los niños y enseñarles las ventajas y lo enriquecedor que es aprender de los demás y saber que los demás tienen opiniones y perspectivas diferentes que a nosotros nos van a favorecer. Como última pregunta, ¿qué problemáticas se ven mayormente en las escuelas? Considero que la mayor problemática es aquella que ya les comenté, que es la atención que reciben los niños en casa. Es una problemática que comparten en muchas escuelas y es algo de lo que recurrentemente se habla, de que el niño en casa no recibe atención, no trajo tarea. El niño en casa no recibe atención, tiene baja autoestima. El niño en casa no recibe atención, tiene un mal comportamiento. El niño en casa no recibe atención, no es educado con sus compañeros, no es educado con los demás. Entonces ese es el principal, quizás no sé si llamarlo obstáculo a los que nos enfrentamos nosotros como docentes y también los niños. Muchas gracias. En base a estas entrevistas y sobre lo que nos han contado, estas experiencias nos hacen reflexionar sobre la necesidad de una formación ética, crítica y comprometida como futuros docentes. Bueno, y otra cosa que sería importante recalcar es que así como han existido esas desigualdades que pues algunos de nosotros ya observamos en las primarias, pues es importante porque nosotros como futuros docentes debemos de tomar en cuenta o buscar la manera de que esto no se siga repitiendo.
y pues buscar alternativas o formas de estudio para mantener a un grupo unido que tenga clases en las que se puedan adaptar a la forma de trabajar de cada uno de su... Y ya vamos llegando al final, así que quiero preguntarle a alguno de ustedes si tienen alguna reflexión, algún comentario sobre el tema de lo que hemos estado platicando. Bueno, una reflexión así en general es que los alumnos o los estudiantes no se tienen que adaptar a cómo trabaja el maestro, sino que debe ser al revés. El maestro debe adaptarse a las necesidades de sus alumnos y de su escuela. Así como en la primaria o en la secundaria o en la preparatoria, pues es igual, el maestro tiene que adaptarse a cada alumno y tiene que planear sus clases para que no se rezague ningún alumno o ese tipo de problemáticas. Esa es la reflexión principal que tengo. Algo que podemos destacar como futuros docentes son los diferentes contextos que se encuentran en los diferentes niveles educativos y que al enfocarnos en concluir la carrera también significa que nos vamos a comprometer a un futuro a tratar de no generar un rezago educativo sin importar las condiciones en las que la escuela se pueda encontrar o si está más o menos condicionada. Pues también es importante valorar la práctica o las observaciones docentes que se nos brindan, ya que pues estas son de gran ayuda para formarnos en un futuro y para así poder lograr aquello que se anhela en la educación, que es que todos los niños aprendan y que todos puedan recibir la educación por igual. Ya para finalizar, creo que como estudiantes normalistas de primer año tenemos que reconocer que la práctica docente es una experiencia fundamental en nuestra formación. Aunque aún estamos en proceso de aprendizaje, este acercamiento nos permite comprender el compromiso social, ético y humanista que implica el ser docente y nos ayuda a construir nuestra identidad profesional. Muchas gracias. Hoy hablaremos sobre lo que es no hablar. Y bueno, pues es mi aportación sobre el tema. ¿Tú tienes algo que decir sobre el tema en general? Mi nombre es Estere, estoy con mi compañero Cristian, Víctor, Emilio. Tiene características distintas. Pues lo que les quería decir es que